Seishimino, es en Kogi, que significa también cómo está. Gracias por la invitación, por la universidad, por los profesores, a César, que como yo les había comentado, yo creo que estos tipos de espacios son necesarios y fundamentales en un país que se declara multiétnico y pluricultural, que eso no quede solo en el papel, porque eso es lo que en parte ha sucedido. Trataré de no solo abordar temas indígenas, el sentimiento indígena, el sentipensar de Fals Borda, sino que también ustedes también puedan conocer historia y ojalá sientan un poco esa raíz indígena que todos las tenemos, porque todos en América Latina somos mestizos. Tengo una propuesta con mis compañeros de la Sociología y de la Universidad Externado en plantear que no somos América Latina, somos América mestiza, porque en realidad eso es lo que somos, todos somos mestizos. Entonces, sin más preámbulo, iniciamos. El título le puse tensiones territoriales, ingobernabilidad o gobernabilidad y falta de conciencia colectiva frente a los asuntos naturales. ¿Por qué lo digo tensiones territoriales? Porque hay muchas problemáticas al interior de las comunidades indígenas, al interior del mundo del campesino, al interior de las zonas rurales, tensiones que hasta el momento no han sido atendidas. Al contrario, la ausencia del Estado ha permitido que muchas tensiones se desarrollen en esos territorios donde la ausencia del Estado siempre ha estado. Ahorita mencionaré algunas de esos territorios. Creo que ahí miraríamos el tema de la gobernabilidad que ha faltado, porque es un sistema en el que delegar a las instituciones religiosas o otras instituciones que poco tiene que ver con el gobierno para que administraran a los indígenas. Eso es la historia no contada de Colombia. Y la falta de conciencia me refiero a que la falta de simpatía o la falta de comprender, por ejemplo, el tema de la minga que está sucediendo en la actualidad, la minga indígena, que es una movilización, casi muy poca gente lee sobre lo que realmente los indígenas plantean y solamente enfocan los medios de comunicación que esos indios están pidiendo recursos nada más, pero en realidad la esencia de lo que están pidiendo los indígenas en Cauca a nivel nacional, ahora la minga nacional, es que el proceso de paz siga, que se cumplan los acuerdos pactados, que los territorios indígenas sean respetados, que sean consultados, que el gobierno le permita desarrollar planes de vida, planes de desarrollo desde la perspectiva indígena dentro de sus territorios, porque hay mucha intervención. Entonces, en los medios de comunicación ha impactado negativamente, históricamente, en las historias de indígena en Colombia, que creo que la parte para romper eso ha faltado la academia también, ustedes, nosotros como estudiantes, también participar en estas historias. Bueno, tensiones milenarias, la tierra y el ser humano. Yo creo que, no sé, desde que empezamos a evolucionar o desde la perspectiva indígena de la sierra, cuando unos seres, el dios Serancua o el ser creador Serancua nos creó, nos puso en la tierra, en la concepción de la Sierra Nevada se llama la ley de origen, la historia contada para nosotros se llama la ley de origen, algunos le llaman gobierno mayor, el otro le llaman diferentes nombres. Cada comunidad tiene una historia que contar sobre el origen, y en la Sierra Nevada le llaman la ley de origen, y en esta ley de origen lo que plantea es que entre la naturaleza y nosotros somos los mismos. O sea, lo que yo le haga a la tierra repercute en la salud mía también. Nunca nos hemos separado con ella, pertenecemos a la tierra. Pero yo creo que últimamente, con el sistema que se ha venido implementando, ha generado algunas tensiones entre la tierra y el ser humano. ¿Por qué lo digo? Porque la lógica formal, como dice ahí, desarrollista, donde lo que prima es el desarrollo, cuando lo que prima es los intereses del ser humano, netamente ser humano, creo que se deja de un lado
la naturaleza como eje central y como creadora de vida. Ahí acuño otro aspecto que es el antropocentrismo, que es como considerar que el centro es el hombre, todos los derechos que tiene el ser humano, no se puede trasladar esos derechos a la naturaleza. La naturaleza es como un recurso, como un objeto que extraer y explotarla, y nosotros todavía nos seguimos considerando el centro del universo, porque si Galileo Galilei, cuando trató de hablar de que el mundo no era el centro el planeta Tierra no era el centro del universo, sino que el Sol era el centro, pues ahí lo condenaron y tuvo que retractarse, tuvo muchos problemas. Y nosotros, la religión católica de alguna manera ha incidido en las academias de nuestra historia, por lo tanto en la actualidad todavía nos resulta muy difícil pensar que nosotros no somos el centro, sino la naturaleza, porque estamos incorporados al sistema natural de las cosas. Entonces nos cuesta todavía pensar que nosotros somos los únicos que tenemos derecho y la naturaleza solo está un objeto para usar a mi favor. Yo creo que los indígenas todavía no se ha roto esa relación entre la naturaleza y yo. Todavía seguimos siendo parte. En el documental que ustedes vieron al inicio un poco, habla sobre eso. Para nosotros la naturaleza tiene historia, la naturaleza tiene su lenguaje, la naturaleza, el agua se puede sembrar. Las culturas Misak de Cauca todavía siembran agua porque históricamente hay métodos no científicas, pero se puede sembrar agua. O sea, a la gente le parece una locura pensar que se puede sembrar agua. Sí, se puede sembrar agua, pero es una práctica milenaria que en la actualidad, por las tensiones territoriales, ha permitido, por la violencia, que los indígenas nos hemos desplazado. En Colombia hay 102 pueblos, 65 lenguas, pero de esas 65, 34 están en vía de extinción declarada en el auto 004 del 2009 por la Corte Constitucional. Una de ellas es la lengua huivo de la Sierra Nevada de Santa Marta. O sea, mi lengua está en vías de extinción, solo el 50% la hablamos de los 13.000 habitantes que habemos, o sea, muy poquitos. Y la nueva generación, los jóvenes, no lo están hablando. Entonces, estos conocimientos ancestrales milenarios, el conflicto armado ha permitido que el indígena deje de ser indígena por violencia, por imposición, sino caminen por la séptima y todos los indígenas que pueden encontrar. Es producto de este sistema donde prioriza primero los intereses del ser humano antes que la naturaleza, y eso ha transformado nuestra historia como Colombia. Esta parte todavía nos falta mucho, como en las instituciones donde se imparte el conocimiento, no ha sido capaz de incorporar las historias indígenas, las historias no contadas, las lógicas, los sentimientos diferentes, ¿sí? Algunos han intentado hacer como Fans Borda, que el sentipensante lo sacó de unos campesinos de Córdoba. Estaba caminando y en la lancha y dijeron, pues nosotros hacemos ambas cosas al mismo tiempo, hacemos pero también sentimos, pensamos y con ese pensamiento también sentimos. Y yo creo que nos ha faltado eso, nos hemos vuelto muy raciocinio, pensar que solamente la lógica guía al ser humano y dejar de trivializar un poco las emociones humanas. Creo que también nos ha alejado un poco la esencia esa de relacionarnos con la naturaleza. Aquí pues las academias y las políticas nacionales no han podido ir más allá de estos planteamientos que estoy diciendo. No lo ha cuestionado, pues está ahí como el statu quo. A eso no hay que moverlo, sino que hay que tenerlo, porque el guía, el camino que se construye para el desarrollo es a través de eso. Entonces todavía falta eso. Casos en Colombia en el marco de la minería y la violencia, asuntos internacionales. Por ejemplo, no sé si sabían, el 60% de la minería en Colombia es ilegal, y en Colombia es el que más vierte mercurio, es el tercer país que más vierte mercurio en el mundo, creo que está entre los primeros. China es el país industrializado que más contamina la naturaleza en el mundo, y después viene, no me acuerdo cuál país, y Colombia está detrás de eso, está disputando entre primero y segundo. O sea, estamos compitiendo como un país que habita 1.200.000 de habitantes, 1.200 millones de habitantes, contra 40 millones que estamos contaminando como
un país 20 veces más grande que nosotros. O sea, la minería ha sido una de las cosas que ha más desplazado en Colombia, la minería ilegal, precisamente en toda la zona de Chocó, el río Atrato, que le tuvieron que reconocer como sujeto de derecho, primera vez en Colombia que se le reconoce a un río como una persona, que fue el río Atrato. No sé si conocían la sentencia, pero en esa sentencia la Corte Suprema lo que intenta es salvar el agua, porque el agua en sí genera vida a las comunidades afros y emberas que habitan en esa zona, y tuvieron que reconocer el río Atrato como un sujeto de derecho. Eso fue una victoria jurídica para empezar a reconocer que la naturaleza también tiene derechos. Pero entonces la dinámica es que en esas violencias por la minería ilegal se han desplazado muchos campesinos e indígenas, toda la parte de Antioquia y Chocó, y a nivel nacional, y esas minerías, ¿quiénes lo realizan? Son personas de grupos ilegales, en su momento grupos armados como los paramilitares, las FARC, que para legitimar sus intereses y seguir haciendo sus acciones armadas, necesitan recursos y acuden a la violencia, desplazando a las comunidades, no solo a las comunidades, sino a la naturaleza, violentándola para seguir más violencia. O sea, eso es una cosa increíble lo que pasa en Colombia. Y ahí, a partir de eso, pues ya ustedes sabrán, la cocaína, que es el país, el 80% de la coca que se emite en el mundo, pues lo produce Colombia. El tema de glifosato, nosotros tenemos un caso en la sierra cuando en el gobierno de Uribe en 2008 fumigaron en la Sierra Nevada, así, sin consultar, sin nada, pasaron aviones encima, y muchos de nuestros productos, yuca, plátanos, maíz, caña, fueron quemadas, y fue un año de sequía obligada por el gobierno, por el Estado, porque por el simple hecho de que tener varios vecinos que producían cocaína, a nosotros también nos rociaron. Hubo problemas de aborto, hubo problemas de temas de piel. Eso, los reportajes de los medios no salen, mucho menos las academias se pronuncian con investigaciones a fondo sobre estos temas, no lo hubo. Entonces, los campesinos y los indígenas sabemos el problema que tenemos con el tema del glifosato, que ahorita con este gobierno se quiere recuperar, que muy poco las academias se han pronunciado, los medios, en contra del uso del glifosato, por ejemplo. Entonces, es un tema que todavía está latente. El tema de fracking, que ahorita quieren implementar, yo creo que ya la Ecopetrol aprobó para hacer un pilotaje en Colombia para extraer la minería de petróleo a través de esta práctica. Una economía basada en el petróleo. Colombia no es un país petrolera a nivel mundial, pero su estructura económica está muy ligada a la producción del petróleo, que es muy costosa hacer actividad de minería del petróleo en Colombia, pero el gobierno le apuesta. Ahorita le están cambiando un poco en temas de la economía naranja con Duque, pero todavía su economía trata de basarse a través del petróleo, por eso mismo el gran interés del fracking. Si no fuera un país que estuviera interesado en producir petróleo, yo creo que el tema del fracking ya estuviera pasado. Pero esto es un país que se quiere considerar minera a través del petróleo, pero que es muy costoso sacarlo. Esto nos plantea problemáticas como el Cerrejón en La Guajira. No sé si han escuchado. El Cerrejón ya lleva, creo que 30 años sacando carbón, y eso ha generado unas problemáticas muy graves, como el hecho del río Ranchería, que nace en la Sierra Nevada. Lo cerraron en el territorio Wiwa, y ese agua, 100% de esa agua termina para limpiar el carbón, y muchísimas familias guayos que dependían de ese río pues tuvieron que desplazarse, y todavía hay muchos problemas sociales allá. Entonces estos son algunos de los problemas, para mencionar algunos, pero hay muchos problemas a nivel nacional en cuanto a la minería en Colombia, tanto legal o ilegal. O sea, la minería en sí afecta tanto a la naturaleza, a la madre tierra,
y a las comunidades locales. Pues ya les comenté, Colombia es el mayor productor de pasta y coca. La economía nacional está inserta en las economías globales. O sea, por ejemplo, el tema de la cocaína, pues eso es un fenómeno global. O sea, la cocaína no se puede entender sino a escala global. Si no hubiera compradores en los Estados Unidos, pues creo que Colombia no estuviera en el océano de cultivos de coca. Entonces, como hay una economía global que permite que países como Colombia, donde las condiciones sociales lo permiten, ¿cuáles son esas condiciones? Bueno, la ausencia en el estado entre los territorios más abandonados históricamente, ya sea, no sé, Amazonas, Popés, Guajira, o zonas periféricas abandonadas por el estado, donde ha habido poca presencia, se facilita a las comunidades locales producir una hectárea de coca, cultivo de coca, y que los préstamos que aquí el Banco Agrario supuestamente tiene que financiar el tema de maíz, el tema de frijol, el tema de agricultura en las zonas rurales, pero pues un traqueto llega y te presta 5 millones, 10 millones y sin intereses, y él mismo va con su avioneta, llega allá y te compra la cocaína. Pues al campesino le queda más fácil producir la cocaína que un bulto de maíz, donde el Estado pocas veces le ha interesado a abrir una economía basada en productos agrícolas, ¿sí? Entonces esto es un país que poco le ha interesado al mundo campesino, poco le ha interesado al mundo indígena, economías locales. Le interesa producir como petróleo, ya como les expliqué, la economía basada en el petróleo. Entonces es un estado que condiciona frente al mundo, frente a la inserción de la economía global, plantea una sociedad que necesita dinero, por lo tanto produce la cocaína como la única alternativa, y te plantea una actividad que genera mucho recurso, pero pues que también genera muchos problemas. Desde Colombia, por transportar de Colombia a Estados Unidos, pues todas las problemáticas que genera en Centroamérica. Esto tiene que vincular a los gobiernos de Centroamérica, la corrupción que esto genera, tanto los gobiernos donde se produce, que son en Colombia, a las familias campesinas, a Estados Unidos. Entonces, Colombia está inserta en la economía global. Eso de pronto responde un poco a esta clase de que, pues, ¿cómo estamos frente al mundo? Pues bueno, de esta manera estamos. ¿Y cómo vamos a hacer? Pues más adelante quería explicarles que hay muchos problemas que podríamos ser solucionadas desde los planteamientos de los indígenas, del mundo campesino. Hay respuestas aquí, pero yo creo que todavía estamos pensando que todas las soluciones pueden venir de Europa. Todas las lógicas, metodologías científicas y los políticos pues copian, hacen copy-paste como nosotros en los exámenes, copy-paste de las políticas exitosas de otros países, y tratar de acoplar en esta realidad, en esta condición social tan dispareja, tan diferente, pues no solucionas el problema, quizás lo puedes empeorar. ¿Y por qué no formular nuestras propias soluciones a partir de identificar nuestras problemáticas reales, acompañándolo a los campesinos, a los indígenas, a las zonas apartadas del país, llegándole, preguntando, caminando con la gente y plantearle las soluciones que en realidad la gente necesita? Yo creo que este ejercicio nos ha faltado, tanto en la academia, porque yo estoy en la academia, nos ha faltado mucho, como nosotros también los estudiantes, como colombianos, conocernos un poco. Yo creo que aquí también se inserta el tema de la identidad nacional, de si nos creemos occidentales, si nos creemos europeos, o si nos creemos colombianos, o si nos creemos mestizos, una América mestiza donde somos una diversidad, pero en esa diversidad, ¿cómo vamos a solucionar nuestros problemas? Creo que esto nos ha faltado un poco. El campesinado de los indios, hago entre comillas la palabra de los indios porque estos días me han llegado frases como esas que las redes sociales actualmente es un fenómeno, y escuché una de estas frases: indios sin oficio que quieren que el gobierno les regale todo.
cuando acá, por ejemplo, en este informe de Colombia, el país de la región más desigual en distribución de tierra, es el país que solo el 2% de la población colombiana de 45 millones concentra el 60% de la tierra colombiana. ¿Quiénes concentran esas tierras? No sé, podría decir desde Ubérrimo o no sé, las zonas Córdoba, donde solo una familia tiene una cantidad de tierras, que las vacas tienen más tierra que el campesino, que hay 11 millones de campesinos en Colombia. Las vacas tienen más tierra que los campesinos en Colombia, y solo unas par de familias acumulan una cantidad de tierras, y esto te plantea una desigualdad brutal. Y las tierras más fértiles en Colombia las destinan para la ganadería, como zona meta, zona plana como Montería, Córdoba, Cesar. Esas tierras son usadas para la ganadería, tierras fértiles que deberían ser para agricultura, para mitigar el hambre y la desigualdad y darle empleabilidad a los campesinos, se le destina a la ganadería, generando que solo un pequeño grupo de terratenientes incidan en la política nacional para muchas cosas. O sea, desde la gente que ha direccionado esta agremiación de la ganadería nacional, que muchos políticos de ahí han salido, que están en el Congreso, pues permiten a la corrupción y a la compra de tierras con el desplazamiento de los campesinos. Muchos de esos terratenientes se apropiaron de esas tierras y dicen que obraron a buena fe, porque ellos no sabían que esas tierras eran de los campesinos desplazados. 8 millones de indígenas y campesinos desplazadas, y esas tierras pues quedaron en grandes manos de grandes terratenientes, y esto te plantea un país como este, el país de la región más desigual en distribución de tierras. Estas son problemáticas que tenemos. Bueno, seguimos. ¿Qué podemos aprender de algunos conceptos indígenas? Bueno, ya hicimos como un repaso de las cosas muy malas, hasta un poco decepcionantes, pero yo creo que aquí mi trabajo es tratar de hacerles entender que hay iniciativas en los campesinos, en los indígenas, dentro de los territorios, que sí ameritan ser acompañadas, que sí ameritan ser animadas, como el caso, hay muchos casos en Colombia. De las 59 parques nacionales, 22 se traslapan con resguardos indígenas en Colombia, ¿no? De esos parques, que pues los parques empezaron a ser desde la República, pero muchos de esos territorios indígenas ya tienen 3.000 años, como en nuestro caso en la Sierra Nevada, pues conviviendo con la tierra ya llevamos miles de años, y pues el tema de los parques es una forma de gobierno del Estado, donde cuando concesiona el parque tiene unos intereses políticos, donde dicen, bueno, aquí vamos a hacer unas actividades, pero sin involucrar a los indígenas, y eso plantea unas problemáticas internas. Entonces sale como esta cosa, como este tema de que en el Cocuy los indígenas UBA pues cierran el parque y dicen no más al turismo, no más a la economía sin participación de los indígenas, y aplicarán el periodo de cierres en el Parque Tayrona, que es mi territorio. Eso está dentro de la línea negra, pero el Parque Tayrona concesionó con una empresa grande, no lo voy a decir para no meterme en problemas, pero es una empresa grande que concesionó a Parque Tayrona sin la consulta a los indígenas, siendo indígenas dueños de esos territorios. Entonces eso te plantea unas problemáticas internas de las comunidades que en la actualidad apenas se está tratando de dialogar, porque el indígena le ha tocado la fuerza. O sea, siendo mi casa, yo tengo que hacerme respetar en mi casa. O sea, es como yo ir a la casa de ustedes y decir que yo ahorita voy a gobernar, te voy a decir cómo cocinas, cómo haces tus cosas, y pues yo creo que a ninguno le gustaría que lo mandaran en su casa, ¿verdad? Entonces eso pasa dentro de los territorios indígenas. Llegar el Estado a decir que así deben ser las cosas, yo creo que eso plantea unos problemas por falta de conocernos a nosotros mismos. Eso sería el problema principal. Pocos participan los indios en la gobernanza del sistema de los parques. O sea, no hay consultas. De esos 22 que traslapan con los territorios indígenas, hay pocas consultas
sobre cómo se va a manejar en el concepto mismo de la madre tierra o el pagamento. Ahorita que con las protestas, con los paros, con los cierres, es que nos escuchan, porque de no fuera así, pues para el Estado les sería más fácil que nosotros no estuviéramos, porque parece que fuéramos un estorbo para la nación, cuando hay un planteamiento económico que pareciéramos que fuera un palo en la rueda del Estado, que yo creo que no debería ser así. Nosotros somos parte de Colombia, nosotros somos parte de la historia colombiana, somos parte de administrar y proteger el territorio, que no estamos pensando, el hecho de proteger la naturaleza, no estamos pensando en el beneficio propio de nosotros. Yo creo que estamos aportando al bienestar de la humanidad, porque proteger el pulmón del mundo, como es el caso de la Guajira, de la Amazonas, pensar que la Sierra Nevada como el corazón del mundo, nosotros le llamamos así, el corazón del mundo, pues estamos tratando de que eso siga para las siguientes generaciones. No lo estamos pensando en el momento, ahora quiero enriquecerme con esto, sino que las futuras generaciones, mis nietos, mis tataranietos, puedan disfrutar de la riqueza natural, siendo parte de ella como yo las disfruto en este momento. ¿Sí? No solamente yo en este momento, el individualismo consumista, que solamente yo, sino que nosotros estamos pensando un poco más hacia el futuro, para nuestras siguientes generaciones. Entonces, para lograr eso, para comprender un poco desde afuera, desde el mundo, desde este mundo, entender por qué los indígenas pensamos de esa manera, yo creo que faltan diálogos, espacios como estos. Por eso estoy agradecido de que me hayan invitado, porque les puedo acompañar y explicarles un poco sobre nuestros procesos como indígenas y tratar de dialogar, porque esto se trata de dialogar. El diálogo es la solución a todos los problemas, el conocernos. Hay una frase de un mamo de la Sierra Nevada que a mí nunca se me olvida, que lo usaba como bandera en todas partes, y él dice que parte de la violencia en el mundo ha sido por falta de conocernos a nosotros mismos. Si nosotros conociéramos todas las formas de pensamiento de diferentes pueblos, no nos agrediríamos fácilmente, porque tú no puedes agredir a un amigo tuyo cuando ya lo conoces. Yo creo que es el mensaje que quiero dejar un poco aquí con ustedes, de que conozcámonos un poco más. ¿Por qué los indígenas, la minga? ¿Qué es la minga? ¿Qué hacen los pueblos indígenas en la sierra, en el Amazonas? ¿Qué está pasando en la Guajira? Y si ustedes conocen sus formas de pensamientos, estoy seguro que en algún momento, cuando de pronto alguno de nosotros va a gobernar, entonces ya va a tener otra perspectiva. No va a pensar solamente en los intereses propios, sino que en los intereses para el futuro y para las comunidades que estamos protegiendo, para las futuras de sus generaciones, de nuestras generaciones. Yo creo que parte de las iniciativas de los indígenas debería entenderse de esa manera. No lo estamos peleando cosas para nosotros, sino para las futuras generaciones y para el buen vivir de los pueblos indígenas. Entonces, como les comentaba, hay muchos conceptos indígenas que ahorita mismo ya están cogiendo auge, como es el caso de Pachamama. No sé si lo habían escuchado. Es una palabra quechua que significa, pues, la tierra como mamá, madre naturaleza, el planeta como un organismo vivo. En las cosmovisiones de los pueblos de la Sierra Nevada, el planeta es una mujer, porque la mujer da vida, es fértil. La tierra tiene una historia muy bonita, es que se dicen que había 9 hermanas en la historia de la ley de origen, y en ella la morenita, la negrita, era discriminada por ser negrita, porque era diferente, era discriminada. Pero un don que le dio el Padre Creador era que ella iba a ser muy fértil, y ella nos produjo a nosotros. Somos hijos de esa mujer que da vida, que es la tierra. ¿Cómo no perder mi cordón umbilical, esa conexión con la tierra, con el territorio? No sé cuáles son los sitios sagrados de acá, de los muiscas, de los cerros orientales,
Yo tengo entendido que aquí hay 32 catedrales. Se dice en la historia que posiblemente se construyeron encima de los sitios sagrados, en esos 32 sitios sagrados, iniciando desde Monserrate y otros sitios sagrados. Entonces, yo pensaría que no perder esa conexión con la tierra, con la naturaleza, es fundamental. Por ejemplo, yo una vez dudé un poco sobre la participación de parques nacionales en la sierra, diciéndonos cómo protege la naturaleza, y los magos preguntaban: ¿y ustedes cómo tienen eso en el río Bogotá? No sé, nos podrían explicar cómo se hace, cómo se protege el agua, cuando nosotros pues la tenemos limpia, y nosotros nos gustaría ir a ver cómo ustedes protegen sus ríos allá en Bogotá. Y yo todavía no conozco cómo es el río Bogotá. También me gustaría hacer, o sea, una caminata por ahí. El tema de la apropiación del territorio como ser parte de ella, como la naturaleza, porque nosotros somos parte de ella. Nos falta estos diálogos, me parece. El sistema de producción basada para largo plazo, no en producción masiva, inmediata, como los monocultivos en Cauca. En el Cauca, el tema de las plantaciones de azúcar, o en Meta, en las plantaciones de palmas de azúcar, palmas de aceite y para diésel. Yo creo que esas plantaciones han generado unos conflictos donde el indígena ha tenido que desplazarse, o están usando los territorios indígenas para estas producciones, lo que ha hecho que pues, los indígenas salgamos a reclamar esos territorios, porque para nosotros la siembra nunca debe ser un monocultivo, un cultivo lleno de maíz o solamente de papa, o sea, no puede ser, sino que tiene que variar. En la misma tierra debe haber papa, debe haber frijol, debe haber plátano, porque la naturaleza es diversa. La naturaleza nunca, pues generalmente cuando hay una sola cosa, porque se ha desplazado algo, ha ocurrido algo, pero la naturaleza en su esencia, en una selva es bonito, y uno se mete en las montañas, en las selvas, y se siente parte de ella porque es diversa, y tú eres parte de esa diversidad. Y nosotros, un país rico en la diversidad, tanto en fauna y flora, y tanto cultural y lingüísticamente, no ser valorada, a mí me genera mucha tristeza como lingüista pensar que en un sistema educativo no se contempla las lenguas indígenas. Por lo menos en el externado hay 3 lenguas. Si quieren estudiar el lengua Ica, Guayonequi, que es de los Guayú, Ica es de los Arhuacos, y la lengua Quichua. Hay cursos electivos para que puedan estudiar. El curso es gratis y libre, pueden entrar cualquier persona. Y también tejidos ancestrales. Yo creo que esos tipos de clases donde se plantean otras formas de ver el mundo se deben replantear en todas las instituciones, porque eso sí sería cumplir la Constitución, donde dice que somos un Estado multicultural, pero que en la práctica pues sabemos que eso no pasa. Entonces, la esencia misma de la naturaleza es diversa, es múltiple, no hay una sola forma de ver el mundo. ¿Y por qué nosotros tratamos de insistir de un solo modelo de desarrollo? ¿Por qué no participar en esa diversidad? Hay una frase de un lingüista que me gusta muchísimo, que dice: cuando muere una lengua, muere una parte de la humanidad. Y en Colombia ha habido muchas muertes humanas, como la esencia humana, o sea, la colectividad humana, con las lenguas como el Cancuamo en la Sierra Nevada, que ha perdido, está en proceso de recuperación, la lengua muisca de Bogotá, la lengua y otras muchas lenguas en Colombia que han muerto. Y yo creo que a medida que esas 34 lenguas que están en vía de extinción vayan muriendo, vamos a ir muriendo también la creatividad, la capacidad de solucionar nuestros problemas, la capacidad de ver el mundo, contemplar el mundo desde otros puntos de vista. En la lengua Namric, que es de los Misak, bañarse, la frase significa abrazar el agua. En mi lengua, Zenjiwaru es gracias, pero no se pronuncia así como una palabra gracias, sino que se pronuncia como me siento mejor. Y les puedes referenciar muchas otras lenguas que tienen una riqueza
formas de ver el mundo, formas de apreciar el mundo muy distinto y que lastimosamente no son valoradas, y el conflicto armado y la minería ha permitido que se acelere esas pérdidas. Yo estimo que en pocas décadas va a desaparecer como 10 lenguas más, por cuanto en las condiciones que están en la actualidad lo posibilita que, si no hay un apoyo tanto desde las academias, desde las políticas públicas, desde las iniciativas propias, si no hay apoyo, van a desaparecer aceleradamente todas estas lenguas en Colombia. Y no solo en Colombia, sino en América Latina y en el mundo. Esa es la tendencia. Hay más de 6.000 lenguas en el mundo, pero que hay una acelerada pérdida de la lengua, y se proyecta que, no sé, en 100 años solo quedarán las lenguas, las macrolenguas, las grandes lenguas como las que están escritas. Pero esa diversidad rica, las otras formas de ver el mundo, creo que está en tendencia a desaparecer. Es nuestro trabajo comprender un poco eso. Aquí vamos a desmitificar un poco el concepto de los indígenas. Hay muchas estigmatizaciones. Entonces yo quiero que rompamos un poco esas estigmas sobre los pueblos indígenas en cuanto a cómo vemos el mundo. Pues no seas indio, no sé si se han escuchado. Ay, está saliendo con ese indio. Pues, la palabra indio ha sido usada históricamente para referirse a algo atrasado, incivilizado, bruto, no sé, otras formas, cuando lo que menos teníamos es eso, lo que menos tenemos es eso. También los indígenas vistas desde el punto de vista artesanal, minga y folclore. O sea, el indígena solo se recuerda en 1492 cuando llegó Colón, o cuando algunos en el colegio hay algún estudiante indígena, entonces lo ponen a danzar. Es un tema más folclórico y no entender el universo que guarda detrás de un indígena, de un pueblo indígena dentro de un territorio. Eso es muy poco apreciado en Colombia. En peor de los casos, somos pobres, ignorantes, salvajes. En la Constitución de 1886 la Constitución fue declarada que el Estado delegaba a la Iglesia para que civilizaran a los indígenas porque eran hermanitos menores, eran salvajes, entonces había que traerlo a la vida civil. En la actualidad esas políticas todavía están un poco vigentes, sobre todo en los derechos de Colombia. Esta percepción impacta generalmente en la sociedad colombiana, que en última se refleja en los medios masivos de Colombia. Yo quería ver, dura 5 minutos este video, no sé si aquí se puede reproducir. ¿Sí? No sé. Sí, se puede. Creo que no. Habla sobre, bueno, les explico, creo que me queda un poco de tiempo. Entonces, sobre los mamos de la Sierra Nevada hablan sobre un poco la historia, la violencia la violencia del grupo armado que incursionaron en la Sierra Nevada y asesinaron muchos líderes. Nosotros, en los pueblos vivos en Magdalena, por ejemplo, el que hizo el primer escuela indígena allá en la comunidad, lo asesinaron los FARC porque estaba llevando conocimiento, y lo asesinaron. Muchos de mis tíos, de mis líderes, han sido asesinados, y acá en este caso asesinaron un mamo, y los mamos tienen una perspectiva diferente sobre la violencia. Dice: la violencia entre los seres humanos es un producto de la violencia que le tenemos hacia la naturaleza. Hasta que no cese la violencia contra la naturaleza, no habrá una verdadera paz y convivencia entre nosotros, porque siempre cuando se agrede a la tierra, detrás de esa agresión hay intereses grandes que posibilitan la violencia y les sirve como mecanismo de control y mecanismos de gobierno y mecanismos de riqueza
a esas grandes corporaciones les sirve ese sistema de violencia, porque se desplaza la tierra, me apropio la tierra, porque es más fácil en una crisis. La gente que tiene muchos recursos aumenta su riqueza. Entonces la violencia vista como para aprovechar muchas cosas, pues hasta que no se deje de agredir la naturaleza y cambie esta perspectiva, pues va a ser muy difícil que dejemos de agredirnos entre nosotros. Entonces ese es el mensaje más o menos de los mamos en la Sierra Nevada. En cuanto, yo digo que hay esperanzas, en cuanto a cómo siento un poco los movimientos en Colombia, para dejar un poco de ser pesimistas. Las acciones colectivas locales, tanto campesinos, indígenas, afro y movimientos sociales, están generando conciencias. Sobre todo ahora en la nueva era de las tecnologías, de la revolución tecnológica, las redes sociales, los medios, el acceso a la inmediatez de la información, yo creo que está generando una población que, si sabemos usar bien esas herramientas, puede ser una herramienta a favor de nosotros para generar conciencias. En eso me enfoco, de que si hay esperanzas, difundir estos espacios, por ejemplo, hay esperanzas para que podamos sumarnos a proteger a la naturaleza y a la diversidad y a la historia nuestra como colombianos. Algunos políticos, académicos, jueces y movimientos estudiantiles aportan a generar esos cambios, como en el caso del río Atrato, que eso fue un hito histórico en Colombia, reconocer la naturaleza como sujeto de derecho, como dice. También Amazonía fue declarado por sujeto de derecho. Eso fue, aquí mi compañero, ¿conoces un poco el proceso? Sí. Es interesante este tema porque fueron los niños los que generaron este reclamo. O sea, los niños lo que pedían era, pues yo quiero tener unas mejores condiciones ambientales cuando yo crezca. Entonces, bajo ese vista, la Corte pues reconoce sujeto de derecho a Amazonas. También el río Atrato, la naturaleza como sujeto de derecho en otras constituciones, como en Ecuador. Ecuador es el primer país en el mundo que reconoce a la naturaleza como sujeto de derecho, que puede ser protegida. Ella puede reclamar, o alguien puede imponer reclamos por agredirla, por así decirlo. Es la constitución de Ecuador, y Bolivia también está en ese mismo proceso. De resto, no hay otros países que hablen la naturaleza como un organismo vivo. Siendo una cosa viva, no sé por qué cuesta tanto reconocer que la naturaleza genera vida, nos generó a nosotros. Pienso yo que la naturaleza nos trajo a nosotros unos seres racionales, intelectuales, que no la hemos usado bien, lo hemos usado solo a beneficio de nosotros. Nos trajo a nosotros para protegerla a ella y para protegernos a nosotros mismos y convivir. Esa es una tarea que creo que ha sido muy difícil y poco explorada, pero yo creo que es una tarea de nosotros, de las siguientes generaciones, para que podamos convivir de la mejor manera con el entorno y con la naturaleza y con el planeta como una persona. Sí, como ya les comentaba, esta generación puede hacer cambios importantes en el acceso a la información rápida, crítica, posibilita que seamos más conscientes y responsables con nuestros actos. Hay movimientos ecologistas, movimientos indígenas, movimientos estudiantiles que están reclamando el reconocimiento de muchas cosas, que me parece que es un momento propicio para en realidad animarnos y sumarnos en estas corrientes. Más espacio de reflexión como esta, pido yo como indígena que ojalá que las academias puedan desarrollar más espacios de diálogos como estos, diálogos interculturales, otras formas de pensamiento, sentir el territorio. Siempre he dicho que una forma de recuperar nuestra historia perdida es recorriendo los territorios. Aquí vinieron unos amigos que viajaron conmigo a Ciudad Perdida, y les agradezco que hayan viajado conmigo porque pudimos intercambiar muchas experiencias y conocimiento, y aprendimos muchas cosas mutuamente, porque yo también aprendo.
y ellos también el hecho de recorrer el territorio indígena con indígenas, pues planteó una forma de ver el mundo que quizás no estaba presente en ningún lado, no se puede encontrar en los libros. Nosotros los indígenas somos más de oralidad, somos buenos hablando y guardando memorias a través de la hoja de coca y la memoria, y eso ha posibilitado que seamos más de hablar, más de compartir y poco de escritura. La hoja de coca y el poporo para nosotros también representan la memoria, que se ha estigmatizado mucho la hoja de coca. Me acuerdo que en el gobierno de Uribe decían, la mata que mata, y nosotros decíamos, pero la hoja de coca es una planta, para nosotros primero es una planta sagrada, es un alimento, porque la hoja de coca tiene alta contenido de alcaloides que te permite estar con mucho ánimo, y también sirve para hacer pagamentos en sitios sagrados. Es la madre de todas las plantas verdes, y sin la hoja de coca yo no puedo entablar una conversación. Antes de yo venir acá ya me metía hojas de coca, porque la hoja de coca para nosotros endulza la palabra, facilita la palabra. Para producir 1 gramo de coca se necesita media hectárea, y la gente pensaba que los indígenas, el hecho de tener una hoja de coca en su mochila, pues, no, es un vicio, es un adicto a la cocaína, y resulta que no, la cocaína es producto de gasolina, de cal, de cemento, de tantos químicos que le echan. La pasta en sí es químico. Yo creo que queda algo del olor de la hoja de coca, pero para nosotros la hoja de coca, la hoja natural así, es una planta sagrada. Entonces yo creo que también estos tipos de acciones, como el hecho de recorrer nuestro territorio, es una forma de apropiarnos también de nuestra historia, de nuestra identidad, de cambiar perspectiva, ese punto de vista donde el indígena se le cataloga y se le estigmatiza, y tratar de cambiar muchas perspectivas. Yo creo que aquí Colombia es muy rica, tenemos el privilegio de ser un país diverso, un país lleno de agua, lleno de tierra, lleno de naturaleza, pero que creo que los intereses de unos pocos generan que haya tantas violencias, tantos conflictos, y que la mayoría no estamos interesados en realidad en tener un poco de conciencia sobre lo que estamos haciendo con nuestras tierras. Y creo que ese es el mensaje que les quiero dejar, y con una última pregunta, que es cómo convivir mejor con la madre tierra. No sé si es una reflexión que ustedes como persona individualmente se han hecho, pero en mi caso, cuando a mí me entregan el poporo, que es un momento sagrado, donde puede ser los 16, 18 años, cuando me entregan el poporo, los mamos me dicen, te entrego el planeta, te entrego el mundo en tus manos. Tú eres el responsable de lo que hagas desde aquí adelante, ya eres mayor de edad. Sin el poporo antes eres menor de edad, entonces cuando te entregan el poporo, dura 3, 4 días solo comiendo maíz y trasnochando y hablando con los mamos, y renaces, tú naces. A las 4 de la mañana te bañan y amaneces ya como una persona responsable en tus manos de lo que hagas con el planeta. Entonces, desde pequeños se nos enseñan unas prácticas para que la conciencia sea muy respetuosa, muy cercana con la tierra, que yo creo que más que una práctica religiosa o una práctica cultural, es una conciencia misma de una forma de decir que yo todavía le pertenezco a la tierra. Nosotros tenemos sitios sagrados, cada clan, cada familia tiene un sitio sagrado en la sierra, en diferentes partes, por eso a nosotros nos duele cuando nos destruyen un sitio. No sé si vieron Avatar, un poco ficticia ahí, pero tiene algo de realidad cuando en el Avatar le destruyen el árbol. No sé si han visto la película, le destruyen el árbol cuando ahí muestra solamente como una casa grande para ellos, pero para nosotros imagínense que hace 1000 años mi familia ha sembrado memoria colectiva ahí en ese sitio sagrado. El clan mío, mi familia mía tiene el sitio sagrado
muy cerca de La Guajira, un lugar llamado Achitcua. Eso está por ahí cerca del Fonseca, San Juan, muy cerca donde se están desarrollando nuevas exploraciones para la explotación del carbón. Ahí está mi sitio sagrado, se llama La Sierrita. Y yo sé que 7 generaciones de mis abuelos han sembrado las memorias ahí. Conozco cuáles son sus problemáticas que los llevaron a ese lugar, qué cosas puedo ir a consultar allá. Puedo ir con mi abuelo, con mi mamá, o cuando yo tenga hijos tengo que ir allá a consultar a la tierra la memoria que mis abuelos han sembrado. Por eso al inicio decía, la tierra tiene memoria, la naturaleza tiene su historia.